Buen día. Bueno, el día de hoy les vamos a compartir los de Python. El equipo está conformado por García Aguilar, Lady Julisa, Pérez Sánchez de Esmeralda y yo, Césped de Milagro de Ilse. Bueno, el primer ejemplo es bonito es mejor que feo. Bueno, por ejemplo, se puede observar en el ejemplo que el código feo es en una sola línea, o sea que no está como dije, en el ejemplo de código feo, se puede observar que solo es una línea. Y en el código bonito se puede observar que está mejor desarrollado y separado. No está todo amontonado. Esto, bueno, como la explicación dice, el adjetivo de bonito feo suele ser muy subjetivo, aunque cuando se refiere a código, cualquiera con algunas decenas de miles de líneas escritas pueden apreciar si es un código bonito o feo, como se observa en el ejemplo. El segundo ejemplo explícito es mejor que implícito. Bueno, aquí no se requiere que tengan que intuir o saber de antemano algún elemento implícito del sistema, haciendo que la legibilidad mejore considerablemente. Con el ejemplo, versión implícita es muy sencilla, se puede decir. Y en la explícita, bueno, trae más elementos para explicar mejor lo que se quiere obtener. Simple es mejor que complejo. No escribas código complejo, tu código debe ser legible. Considera que el código será utilizado por un asesino psicópata de donde vive. El código simple puede ser más largo, pero debes de escribir una vez, pero leer y mantener el código siempre. Según el desarrollador brasileño de software, Víctor Freitas, Steve Jobs declaró una vez que siempre puede ser más difícil que complejo. Requiere mucho trabajo para que su forma de pensar esté limpio para llegar a una solución simple. La simplicidad es algo que puede aplicar en tu vida, no solo un programa. El complejo es mejor que complicado. Bueno, un sistema complicado se compone de elementos simples que no son independientes entre sí, sino que el sistema conoce de alguna lógica extra que convierte el sistema en complicado, como se puede ver aquí. Este es complejo, no es complejo, pero sí es complicado. Plano es mejor que anidado. El anidamiento es muchas veces sinónimo de complejidad extra, de dependencia que aunque a veces incomoda, de no tener una mirada, tendré que mirar con cuidado. Los planos es más directo, más claro. Lo plano es por lo general más fácil y más rápido de parsear y debería preferirse, donde se necesita la estructura de datos animados que se prefiere poco profundo en lugar de profundidad animal, como se puede ver en el ejemplo. Disperso es mejor que denso. Bueno, cuando se aumenta la densidad del código, haciendo en pocas líneas, muchas operaciones se pueden perder,
pueden hacer perder el foco del lector, por tanto es más recomendable añadir espacios entre bloques lógicos. Por ejemplo, aquí no intentes pegar demasiado código en una línea. Tiene que ser más simple como el de abajo, el ejemplo de abajo. Que versión densa es más simple que la dispersa. La legibilidad cuenta. Bueno, el código se escribe una vez, pero se leen cientos de veces, por lo tanto es muy importante prestar especial atención a mejorar la legibilidad más posible. Por ejemplo, aquí en el ejemplo, versión más legible, pues obviamente se puede observar o se puede leer mejor que en otros ejemplos. El siguiente por explicar son los casos especiales que no son tan especiales como para quebrantar las reglas. Este se define que hay que cumplir las reglas para que tenga una coherencia el código y no tenga algo contrario, que no tenga razón de existir o que no tenga una especificación a qué va dirigido o a quién. También que los idiomas, las bibliografías deben aspirar la coherencia y deben de apoyar en los casos generales. La siguiente es, aunque lo práctico gana a la pureza. Es magnitud de ocasiones nos encontramos en situaciones de querer escribir un código puro. Por ejemplo, con respecto a la regla 8, que siempre puede haber una explicación a la regla. Por lo que sí, bueno, la siguiente es los errores nunca deberán dejarse pasar. Sencillamente, nunca permite que los errores pueden ocurrir, confundan al lector. Esto es de que si no sabemos escribir bien lo que queremos expresar en este comando o en este código, no va a obtener la utilidad por la cual va a ser creada o escrita. A no ser que se silencien explícitamente. A lo contrario del caso anterior, lo que se da cuenta que ha estudiado las situaciones, se conoce el error y explica, es más sencilla. Y aquí nos muestra un ejemplo sobre código error y explícito y cómo va a ir su valor coherente. Frente a la rechaza la atención de adivinar. De nuevo, esto vuelve a ser un tema de que los códigos sean específicos, claros y hermosos. Y aquí nos da un ejemplo de que une más estrechamente no y. Es muy importante la sintaxis, no es un poco más. Después de eso se dice que tal vez un poco más feo sirve como el not o el y conocer Python. Por lo tanto, las prioridades del not y el i, o sea, del no y el i, son suficientes oscuros para justificar los paréntesis. De haber una manera y preferentemente una sola manera obscena de hacerlo. Explícitamente a lo contrario del tema del lenguaje de programación de Perl, estas palabras piensan por lo que sería Python y se describe como un lenguaje de programación fácil de aprender. Aunque sea manera
esa manera puede ser obvia al principio o menos de usted sea holandés. Esta referencia al creador de Python creó el lenguaje que tendrás que aprender o recordar una regla. Es más fácil para él de lo que hará cualquiera de otras personas en promedio. Ahora es mejor que nunca. Ejemplo, en el desarrollo de software siempre hay tareas que realizar y si no se priorizan las tareas importantes para hacerlas cuando salen los problemas, esos pueden alargarse en el tiempo hasta no hacerlas nunca. Un ejemplo sería no dedicar demasiado tiempo a planificar o optimizar, obtener algo que haga el trabajo y mejorarlo con el tiempo. Aunque nunca es a menudo mejor que ya mismo. Quiere decir que no hay que forzar la realización de tareas tanto como para dejar lo que se está desarrollando actualmente para desarrollar una tarea nueva, evitando así el cambio de contexto. Ejemplo, pensar poco en eso para que no te desvíes por un camino que luego significa que no hay camino elegante hacia atrás. Si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. Esta regla suele aplicarse en muchos ámbitos en general, dado que si no eres capaz de explicar la idea de forma simple, es que no la visualizas de forma simple, por lo que quizás sea necesario consensuar la solución hasta tenerla clara. Un ejemplo sería si la implementación es complicada, definitivamente no es simple, lo que significa que no está cerca de un borrador final, lo que significa que no es bueno publicarlo como tal. Si la implementación es fácil de explicar, puede que sea una buena idea. Cuando se puede explicar la idea a cualquier otra persona o patito de goma, suele ser un síntoma de tener los conceptos claros y de ser una solución genial. Un ejemplo serían algunas ideas son simplemente malas, independientemente de si son fáciles de implementar o no. Los espacios de nombres son una buena idea, usemos más de ellos. Los espacios de nombres en Python se pueden crear de múltiples formas y ayudan mucho a descopiar códigos y de hacerlo más modular, por lo que se recomienda usarlos más. Google define como namespace como un conjunto de símbolos que se utilizan para organizar objetos de varios tipos, de modo que estos objetos pueden ser referidos por su nombre. Bueno, y esto ha sido todo. Y bueno, pues nosotros ahorita de adelante debemos de ponerlos en práctica en las tareas que próximamente nos dejarán.